Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hay muchos temas en el día de hoy. Está lloviendo. No solo que está lluvioso, sino que hay muchos temas, algunos desarrollándose, hay otros. Bueno, y la lluvia no aguó la fiesta de los médicos, aunque sí los macanazos. Sí. Yo, tú sabes que no entendí, porque ya dejan llegar todas las marchas frente al Palacio. No sé por qué había que impedir esta Claro. y entrar en un zafarrancho con profesionales de la medicina, que ahorita mismo dice Senencaba que va a convocar al Consejo. Ahora una paralización a nivel nacional. Que posiblemente la Entonces, yo realmente no entiendo. Hoy había una actividad en el hospital Darío Contreras, estaba la vicepresidenta y el doctor, el jefe de los servicios médicos, el doctor Mario Lama. Y bueno, tuvieron que salir bien polvorosa. Parece que producto del zafarrancho que se armó en los frentes del Palacio con los médicos, quizás por una cuestión preventiva. Entonces había un acto, no sé si era una inauguración, en el hospital Darío Contreras, la parte norte de la ciudad, y ellos salieron, anunciaron que había una actividad, convocaron a la prensa, entonces, pero ya el establecimiento, quizás por razones de seguridad, a propósito de la actividad de los médicos, estaba rodeada de policías y los periodistas también, la prensa mantenida a raya, a cierta distancia. Pero de buenas a primeras, bueno, la vicepresidenta y el jefe... Ha extrañado, ellos salieron introspectivamente. Ese es el tema, pero parece que fue a propósito, a lo mejor por razones de seguridad, la avisarían. Yo pienso. Es probable que fuera la seguridad que lo sacara a propósito de lo que estaba ocurriendo. Uno diría... En los alrededores de Palacio. En los alrededores de Palacio. Dirían algunos que una cosa no tiene que ver con otra. Ahora bien, dice el doctor Mario Lama que algo que todo el mundo sabe y que cuando... bueno, el doctor Mario Lama estaba viendo las cosas médicamente desde no voy a decir desde la oposición, pero desde la vida privada, del servicio privado. Decía eso mismo, solo que entonces ahora tiene otro sentido. Hoy es lo siguiente: con los llamados a protestas, los más perjudicados son los pacientes, quienes acuden a los centros con sus problemas de salud en busca de recibir atención. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Entonces, claro que a eso es que ellos asisten en busca de salud a los pacientes y que son los más afectados. Ahora, el tema está en que cuando se está en la oposición, se ataca a las autoridades de salud y se dice que hay que buscarle solución, que hay que buscarle la vuelta al asunto. Y se ven los problemas grandísimos. Claro. Y después se ve lo contrario. Y se ven los problemas, se critican los problemas o las no soluciones y se entiende que resolverlos es muy fácil. Entonces, cuando se está ya con la mandurria en la mano y ya la realidad es la que se tiene desde los recursos públicos y desde las soluciones públicas, entonces ya se ven las cosas desde otro prisma. Lo ideal sería que que estas cosas no se llegaran a dar, no ocurrieran. No se produjeran, no deben producir. Que no se produjeran. Porque yo ahora no sé qué es lo que plantean los médicos y qué es lo que no se le ha cumplido. Porque en un momento dado se veía como que todo estaba color de rosa y que estaba... Bueno, ahí se ve el forcejeo. Los médicos tuvieron que saltar la verja o debieron saltar la valla. Una valla que de obstáculo que le puso la policía, saltaron la valla, brincaron y bueno, llegaron hasta los frentes del Palacio, que era lo que ellos querían. Pero si dejan llegar a otros, o sea... Es los mismos médicos lo han dejado llegar montones de veces. A otros mismos, hasta tigres, que de todos los, no sé si rayados o sin raya, pero que han llegado... Barbados. Ok. Y han llegado hasta las proximidades del Palacio. ¿Por qué a esta gente sencillamente hay que ponerle esos obstáculos? Y claro, ellos tendrán su
los policías tendrán sus instrucciones y Bueno, demás. Senen Pero Cava dice que se siente maltratado. pero claro, y pues agredido. esta gente con lo que va es con su bata, vestidos de blanco y con un pliego de demandas que le resuelvan cosas que han estado solicitando desde hace mucho tiempo, que le han prometido resolver y que no le han resuelto finalmente. Así es. Entonces, protestan, hacen un lío frente al Palacio, porque aquí tradicionalmente se ha visto que la única forma de llamar la atención es llamando la atención. Así es. Porque si haciendo un lío, y por eso cuando en alguna población, en alguna provincia, en cualquier comunidad no le arreglan la calle o no le resuelven el problema del agua o el problema de la basura, bueno, pues encienden la pradera, se arma un lío, comienza la protesta y después para apaciguar o se resuelve o por lo menos se hace un intento de resolver, o un allante también se hace muchas veces. Así es. Se aplaca a la comunidad, aunque generalmente se da pie a que vuelvan, porque como que los problemas siguen dando vueltas en el mismo sitio. Bueno, incluso fíjate, antes de eso estaban antiguos empleados del Instituto Dominicano de Seguro Social que están pidiendo desde hace tiempo que le entreguen su prestación. Desde añales, porque es que el Seguro Social lo desmantelaron, lo disolvieron, y entonces se supone que a los trabajadores o a la gente que le correspondía que fueran pensionados por el tiempo de servicio que tenía allí, resolvieron con una parte, pero la otra parte la dejaron en el aire. Que a propósito, Luis, el fin de semana el Tribunal Constitucional falló de que el Colegio Médico no puede tomar unas propiedades que eran de la Asociación de Médicos del Instituto de Seguro Social. ¿Pero por qué el Colegio Médico quiere tomar eso? No entendí por qué. La cuestión es que dice que el Colegio Médico no puede tomarla. Bueno, pues eso es de esos médicos. Ya el Colegio Médico entonces lo sabe, ya una decisión del órgano superior en materia de leyes del país. Porque, bueno, está la Constitución, que es la ley de leyes, y las otras leyes son leyesitas, para decirlo de alguna forma. Entonces la ley grande es la Constitución, entonces esta alta corte está justamente para establecer las reglas de juego. A partir de ahí ya no hay nada que hacer. Así es que al colegio, entonces, así como piden soluciones por otros lados, por otras cosas, entonces también que ellos resuelvan. Sí. Porque lo que pasa es que aquí hay mucha gente que demanda y exige y nada más mira para un lado. Así es. Nada más mira para un lado. Yo creo que a veces la gente mira al lado que le conviene. Exacto. Y se pone un trapo en el otro ojo para no ver para el otro lado. Entonces, y exige derechos, pero no quiere cumplir deberes. Exacto. Y es una combinación. Claro. Deberes, derechos y deberes. Yo tengo derechos, tú tienes derechos, pero también tenemos deberes. Así es. En el hogar. Y los deberes mayores, los deberes para con la sociedad, para con el país, el cumplimiento de las leyes. Las leyes son de doble vía, nos dan derecho, pero también nos imponen obligaciones, parámetros, barreras hasta donde podemos llegar. A partir de ahí no podemos pasar. Entonces, pero yo creo que en esta demanda de los médicos hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo por corregir las cosas, por resolver y por complacer las demandas. Y evitar el paro nacional. Y evitar. Pero ahora el paro ahora fue una provocación. Porque ellos anunciaron su protesta, como es natural, para llamar la atención. Entonces le caen a macanazo y le dicen, ¿por qué no lo dejaron llegar hasta la puerta del Palacio? Y se mandó al asesor médico del Poder Ejecutivo a recibir un documento del Colegio Médico. ¿Qué es lo que se está estilando? ¿Qué es lo que se ha estado estilando? Con la decencia con que se ha estado manejando el gobierno, la transparencia y la comunicación con que se ha estado en sentido general. Mucha comunicación, mandar a Andrés Lugo, viceministro administrativo, a recoger, que es un joven, por decir una persona, que él es un cordializador, un facilitador, para decir un nombre. Un hombre muy cortés. Cortés, un joven médico, médico no, abogado. Pero
muy correcto, muy preparado y que se maneja muy bien. Y que incluso yo sé que el presidente de la República con mucha frecuencia lo utiliza como intermediario, para intermediar o interceder frente a determinadas situaciones. Es un facilitador, es un puente. Entonces, y menciono a él porque es amigo mío, lo conozco y sé que está en esas cosas resolviendo muchísimos casos. Y entonces, insisto en que no le dejen todo al presidente. No le dejen todo al presidente. Yo sé que el presidente está en el más mínimo detalle. Un día me encontré con Andrés Lugo, yo no recuerdo si lo dije aquí, en el supermercado. Y me dijo, mira, el presidente me mandó una nota de tu columna, de un tema que había un problema en Ocoa con los aguacates, con los productores y la intermediación, los compradores que estaban... que se lo quieren ganar que todo. Lo quieren ganar todo. Y entonces digo, pero van a matar la gallina de los huevos de oro, van a quebrar la industria, el negocio del aguacate. Y entonces, y de allí, ya tú sabes lo que eso implicaría en términos de pérdida de divisas, pérdida de mano de obra para la gente. Y bueno, muchísimas cosas, porque se desestimula al productor que produce, pero al final dice, oye, pero yo produje esta cosecha y quienes se van a quedar con la ganancia y con todo son los intermediarios. Entonces, ¿para qué yo voy a seguir sembrando? Entonces, por eso mencioné a Andrés Lugo, porque Andrés Lugo me dijo esa vez, mire, el presidente me mandó una nota y tal cosa, para darle seguimiento. Yo a lo que sí yo sé y critiqué fue, yo no sé el seguimiento que le dieron. Creo que fue ninguno. Porque entonces, ahí sí. Ahí se quedó la cosa. Entonces, que usted tiene que darle seguimiento a los temas, inclusive ir donde, en determinados momentos, ir donde el presidente y llevarle soluciones o a contribuir a resolver cosas. Pero hay gente que nada más resuelve para ellos. Entonces, ese es el tema. Yo veo también, fuera del tema de los médicos, que ya vimos todo el aparataje y toda la cosa, todo lo que ocurrió el día de hoy, veo, Danilo, de otro lado, dice que hay una oferta de compra de arroz en Panamá por unos 700,000 quintales. Yo, que de una u otra forma conozco la problemática del campo, conozco muchísimas realidades del campo, al ver esto, estudian oferta de comprar 700,000 quintales de arroz en Panamá. Pero, y aquí no se habló hace muchísimo tiempo. Estamos trayendo pollo de Brasil. No se habló hace muchísimo tiempo, Danilo, que aquí éramos autosuficientes en la siembra de arroz. Bueno, no solamente se habló hace mucho. Hace un mes y pico decía que la cosecha que estábamos inclusive en capacidad de exportar algunas determinadas partidas de arroz. Entonces, ¿cómo me van a hablar a mí ahora de que están contemplando posibilidad de traer unos 700,000 quintales de arroz? Quieren quebrar la producción nacional, quieren quebrar a los cosecheros nacionales. Yo no tengo mayores detalles del tema, pero el solo titular me llama la atención y me mueve a preocupación, porque el sector arrocero es un sector pujante, un sector productivo del que depende mucha gente. Además, señores, recordemos que en su momento el arroz se consideraba un producto político. Y sigue siéndolo, Luis. Y lo sigue siendo, porque el arroz... Es el componente central de la canasta familiar dominicana. El componente central, porque tú el arroz lo comes con cualquier cosa, hasta vacío, o hasta vacío, o principalmente vacío. O lo ligas... Yo me enteré una vez visitando una familia pobre, que ella a veces hacía, porque me lo dijo la señora, el locrio de fideo. Sí, locrio de fideo, bueno, pero bueno, el arroz, le echan, lo hacen con papa, o lo hacen con fideo, o lo hacen con maíz, o lo hacen con lo que aparezca, o se lo comen solo, o conforman la bandera, llamada bandera nacional dominicana, criolla, que es el arroz, la habichuela y la carne. Esas tres cosas. Y ya, a veces le ponen una ensaladita, una cosa. Pero bueno, el arroz es un alimento fundamental, y fundamental en doble dirección, el producto.
como alimento, pero al mismo tiempo en la economía del país, en la creación de empleo, en muchísimas cosas, en el desarrollo del campo. Entonces, ¿cómo me van a decir a esta altura de juego que hay que traer arroz? Hay que tener cuidado con esos empresarios que van a los gobiernos a hacer negocios que creen en una política, solo en una política de exportación. Las cosas que se traen, como es natural, pagan flete y vienen pagando dólares, compradas en dólares y pagando flete en dólares. Así es. Entonces se encarece el costo y al mismo tiempo influye fundamentalmente en la quiebra de los productores nacionales. Y no es lo mismo un importador que con un teléfono antes, con un telefax, una herramienta de esta de pedir, sí, un fax, de hacer los pedidos, con un empleado para eso, ya era suficiente. En cualquier cuartucho lo podían hacer. Que un empresario que maneja cientos y cientos de trabajadores o factorías que tienen una cantidad de trabajadores, una cantidad de empleos, que producen empleo. Te repito, no es lo mismo uno que solo que trae con un empleado o un familiar que hace de facilitador, y con un teléfono en este caso, y con un par de llamadas, o con un par de llamadas, con el internet, o con el internet mensajes. Ahora mucho más fácil todavía. Claro. Entonces, que puedas moverlo un solo hombre o una sola persona a una fuente productiva que pueda generar empleo, que pueda ayudar, contribuir a la economía. Además, lo que se compra en dólares es capital duro, moneda dura que se va. Que salen de nuestras reservas. Que salen de las reservas del país. Entonces, por amor a Dios, hay que ser cuidadoso. El presidente es un empresario, pero tiene un compromiso fundamental y tiene que cuidarse, porque todos los presidentes, sean empresarios o no sean empresarios, generalmente son cercados o intentan cercarlos. Y casi siempre lo logran, porque no vamos a estar aquí con paño tibio. No. Casi siempre lo logran, terminan cercándolo, logran meter a los representantes de los grupos económicos en los órganos de decisión del Estado, en los ministerios, en los órganos que fijan las políticas públicas, por ejemplo, estaba yo diciendo, por ejemplo, en la Junta Monetaria del Banco Central, en el Banco de Reserva, en los otros órganos colegiados que toman las decisiones. Y para colmo, los meten en los partidos los intereses y los meten en el Congreso. Y entonces ya quieren ellos de esos intereses incidir o decidir las políticas públicas, porque decidiendo las políticas públicas se pueden hacer los negocios privados. Bueno, Luis, en esa línea de importación hay mucha gente que con solamente recibir la orden ya están ganando un dinero, millones de pesos. Claro. O con las información es poder. Ajá. El solo hecho de recibir la información privilegiada de que tales o cuales medidas se van a tomar, y que cuando esas medidas se toman te pueden significar ahorro de dinero o ganancias millonarias por una simple operación. Hago esto hoy o la hago mañana. Solamente por tener la información y el factor tiempo, el sentido de la oportunidad, pero tú tienes la información, eso es privilegio, información privilegiada, pero es privilegio al fin. Claro. Y eso es una competencia desleal con respecto a los otros. Así es. Entonces, eso es una barbaridad. Recordemos cuando, incluso yo que tengo este periódico de frente, el papel que jugaban antes, ya ni siquiera puedo hablar del presente, los medios de comunicación, que tenían un compromiso
de informar, orientar, educar y demás hierbas, pero también un compromiso con la ética. Así mismo. Con la ética. Entonces ya no. Es famoso. Los medios cayeron en manos de corporaciones. Es famoso cuando los medios cayeron en manos de intereses económicos, fueron comprados por 1, 2 o 3 empresarios y los medios pasaron a ser controlados porque resulta muy costoso mantener un medio. Hay que comprar el papel, que es muy costoso, hay que pagar la elaboración del periódico, mantener un personal. La industria para producir un periódico es muy costosa, muy costosa. Una noticia tú la ves publicada aquí, pero tú sabes lo que costó mandar a buscarla, ir a buscar. Ahora ya que con el avance de la ciencia y con la modernidad y la comunicación fácil con que todo se puede resolver sin problema y el mundo está conectado al instante por distintas vías. Ya es más fácil. Pero antes tú tenías que ir a Moscú a buscar una noticia. O tenías que tener un representante allá. Lo que eso costaba, lo que eso significaba mantener prensa asociada y la UPI y la AP. Y AFP. AFP también. En las 3 agencias que... la inglesa Reuters. France Press y la Reuters. Entonces, esas agencias tenían corresponsales en los principales capitales del mundo. Y eso eran las personas que en un momento... Aquí, por ejemplo, durante mucho tiempo, fueron representantes de UPI, de AP, Rudy González y Miguel Guerrero mucho tiempo. Sí, Miguel Guerrero. Y otros representantes, pero bueno. Pero en distintos países eso costaba una inmensidad de recursos. Mandar a buscar una noticia al interior, mandar al periodista con vehículo, con gasolina, con chofer, el fotógrafo y el periodista. O sea, estructurar todo eso, lo que eso costaba para vender periódico a 10 pesos, a 15 pesos, y ahí fue subiendo hasta el periódico hacerse de todas maneras insostenible. Y por eso ha ido desapareciendo el periódico impreso, en sentido general, por lo costoso y porque hay otras fuentes de información más instantáneas, más al momento y con menos costo, o a veces sin ningún costo. Entonces, bueno, pero entonces eso dio lugar a que la ética se fue y otras cosas más se echaran a un lado. Bueno, y como los empresarios tenían, estamos hablando de las cosas que generalmente no se hablan, pero que son realidades que están ahí, palpables, todos los días. Bueno, el asunto es que los empresarios no podían, muchas veces recibían ataques y demás, y bueno, pero vamos a comprar los medios, así y nos evitamos los ataques. Y eso ha dado pie, Luis, a que el fenómeno de la autocensura cobre una fuerte presencia. Ya no la censura, sino la autocensura. Porque si a mí, bueno, Pepe Corripio en uno de sus periódicos ya yo soy empleado, o sea, yo no a donde más licencia se permite es a los colaboradores, los periodistas independientes, pero aquellos que son empleados, bueno, y fíjate que Pepín ha sido una persona sumamente democrática en sus medios. A mí me consta, porque cuando yo estaba todavía en el Nacional cuando ya Pepín lo había comprado, y bueno, yo recuerdo una vez que a mí me censuraron, una columna no salió una vez por un término. Cuando yo fui a reclamar, el director, en paz descanse, pues ya falleció, decía, no, porque está el término, bueno, el asunto fue por un término, pero es una discusión con el director del periódico, pero otra cosa fue por algo que mencionaba Agripino, Agripino, amiguísimo mío. Así es. Algo que mencionaba, y dice, cuando vino yo fui a ver no al director, al dueño del periódico, y lo voy a ver, y entonces me dice, no, pero tu columna sí, no hay ningún problema, y te va muy buena, y que yo cuándo.
Entonces digo, sí, pero mientras tanto está suspendida. ¿Cómo? Ah, pues ven, vamos. Y me lleva para donde el director. Y entonces cuando estamos hablando, entonces me dicen, no, que era un asunto de algo que mencionaba a Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien yo quise muchísimo y realmente tuvimos unas relaciones muy estrechas. Y yo agradecí muchísimo su trato fino. Bueno, de unas relaciones que yo heredé del maestro Cándido Gerón, que tiene relaciones con todos los núcleos de poder del país. Arribota. Sí, y bueno, y yo participé de esas buenas relaciones. Entonces, el dueño del periódico se extraña y dice, pero esa tontería, o sea, censurar esa tontería. Sí. Y entonces, bueno, y se arregló el asunto y yo seguí escribiendo. Pero en sentido general, tú mencionaste la palabra clave, autocensura, porque no es que a ti te mandan a quitar cosas, no. sino que por prudencia, dice, bueno, para que el periódico, para que siga saliendo el asunto, mejor entonces yo me voy a aguantar de manejar estos temas. Entonces eso ha sido una pérdida para la sociedad. Sí. Porque no me vengan con cuento camino. Por más liberales que hayan sido y sean los dueños de los medios, que los han comprado todos, pero hay cosas, intereses, por ejemplo, ya de tipo económico que en un momento determinado, o intereses que en un momento determinado sencillamente rozan y para que no rocen, entonces las cosas no se publican. Yo recuerdo una vez, y estoy metido en historia, una vez que yo voy a hacer unos reportajes, yo te he hablado en algún momento de eso, unos reportajes sobre la vida en los bateyes, trabajando yo en el periódico El Nacional también. Y me mandan a mí a hacer una serie de reportajes sobre la vida de los bateyes, los braceros, todo que eso. manejaba el sector privado y los que manejaba el sector público. Los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, el ingenio de los Vicini, el ingenio de Central Romana. Bueno, yo voy a Central Romana. Primero comencé por los bateyes del CEA, un desastre. Sí. Bateyes del Consejo Estatal del Azúcar, un desastre. Voy a los bateyes del Central Romana. En ese tiempo estaban más o menos bien. Había determinadas condiciones socioeconómicas y de seguridad social para los trabajadores, pero eso hasta un punto. Me encontré con obreros de la caña, especialmente haitianos, ex obreros, no obreros, sino viejos ya, que estaban postrados en una cama, que ya no solamente que no daban para trabajar, era sino esperar la muerte. Ni siquiera ya estaban para esperar la muerte. Pero en definitiva no eran cosas, allí yo no encontré grandes cosas que se pudieran resaltar, deficiencias o carencias, esa es la verdad. Sí. Pero recuerdo que Fran Micheli, que ha sido el relacionista eterno de la Gulf and Western, o Central Romana, me brindó las atenciones del lugar. A mí, Frank Natera, famoso fotógrafo de aquí, que él era fotógrafo de los artistas y demás, y después se metió en el periódico y se utilizaba, y nos vamos con el chofer, fotógrafo, el chofer y yo, y nos vamos, que yo, ¿cuántas semanas nos metemos en los bateyes por ahí? Y bueno, ¿cómo se llama? Fran Natera. No. Fran Micheli. Fran Micheli nos recibe en Central Romana. Muchas atenciones. Lo primero fue nos da un paseo por los bateyes, un paseo por la tierra y no un paseo aéreo. Desde arriba. Desde arriba no se veía muchas cosas. Digo, hay que irse por la tierra. Y entonces fuimos algo a los Vicini también, y los bateyes y demás. Y bueno, me fajo yo, me voy ya no en la redacción del periódico, sino a la redacción de la revista Hora. Me meto ahí, 20, qué sé yo, cuántos reportajes. Y recuerdo yo que creo que te conté en algún momento que titulé, el primer reportaje era La vida en los bateyes, era el subtítulo, el título genérico, La vida en los bateyes. Entonces, en los bateyes, el hambre. El hambre se mitiga con guarapo.
Por ahí Ese arranqué. fue el título de uno Por de ahí, el primer reportaje, por ahí arranqué. Yeah. Los batalles, el hambre se mitiga con guarapo. Comencé por ahí. Entonces yo iba tirando material y mandando para allá para la dirección. Y para ver cuándo la dirección disponía a publicarlo, pero yo cometo la infantilidad de no sacarle copia, de no ponerle una papel carbón que en aquel tiempo se usaba en la maquinilla. Se escribía maquinilla en ese tiempo. Y no le guardé copia de ese trabajo. Recuerdo que Fran Matera decía que iba a ser una novela de ahí, material interesantísimo. Sí, sí. Danilo Clime, los trabajos, no salió el primero, ni el segundo, ni el tercero, no salió ninguno. Finalmente, entonces tú me dirás, ¿a qué? Yo recuerdo que vi a Fran por el periódico unos días. O sea, yo no sé, parece que lo que no se supo, realmente lo que se iba a publicar era asunto de interés social y qué sé yo qué cosas, pero de realidades que no iban a ser más grandes de ninguna manera de lo plasmado en aquella novela de Marrero Aristi en Over. No iba a ser de ninguna manera, iba a superar aquella realidad que se plasmó en y qué alto conocida. Exacto. Entonces, pero a lo mejor sospecharon que de ahí iban a salir macos y cacatas, y no era así, porque ya había una realidad diferente. Ha cambiado mucho. La realidad de la vida en los batalles es muy diferente. Ya no se estima como se estimaba antes. Y como decía ahí en la Marrero Aristi en su obra Over, ya no muerden en el pesaje de la caña, que le pesaban menos de lo que era. Y bueno, el peso no era que se equivocaba, era que estaba arreglado el peso. Truqueado. Y bueno, entonces no había nada que esconder, no había nada que ocultar, pero parece que temiendo, o qué sé yo, ahí vinieron las presiones y en aras de la libertad de empresa, no de prensa, se perjudicó la libertad de expresión y la libertad de prensa. Luis, eso aquí se está cultivando donde quiera, y te lo digo porque un investigador en la UAS escribió un libro sobre los medios de comunicación y cómo pasaron a ser propiedad del Internet. Y me dice él, porque yo dije un día, ve acá el libro, tú lo terminaste hace un par de años y yo no lo publico. Entonces me contó que un importante empresario lo mandaron a recoger todo. Le dijo, si ese libro no se va a publicar nunca, y si llega a publicarse, cuídate, porque te voy a matar. ¿Tú ves? Entonces, ese es el tema. Entonces, así es que andamos. Sí. Así es que andamos en la sociedad. Entonces, yo concluimos esta parte, porque nos hemos pasado, sobre la base, Danilo, de lo perjudicial que es la participación de los intereses en los gobiernos. Los intereses. Lamentablemente, los gobiernos tienen que subir y recoger todo, porque si no, no son gobiernos. No llegan los proyectos políticos presidenciales. Si no recogen todo, incluyendo la basura, no la basura de la calle, la basura humana, recogen de todo. Y entonces con eso se va sumando, porque todas esas basuras que llegan a los partidos tienen un voto. Entonces un voto, siempre se necesita. Y cada uno de ellos son una gallareta que van sumando. Y entonces se necesita esa basura, la necesitan los partidos políticos y los proyectos de gobierno. Entonces, los gobiernos llegan finalmente con esa basura, que generalmente son los más habilidosos, porque mucha gente buena se queda en la grada y no llega a las posiciones públicas, por ejemplo, de sacrificio y demás, para que puedan real y efectivamente ser servidores y hagan una buena, o contribuyan a hacer una buena gestión. Vienen los habilidosos, los que van a los gobiernos a hacer negocios. Entonces dañan la imagen de los presidentes, de los partidos, de la política, del país. Y esa es la realidad. Y los presidentes se van frustrados de allí. Muchos. Yo sé, por ejemplo, el prestigio que tenía Jorge Blanco cuando llegó al poder, antes de ser presidente. Y sobre ese prestigio se levantó un proyecto presidencial que encabezó a Tuey de Can. ¿Y qué hizo el poder con Jorge Blanco? Lo asqueroseó todo.
personal y familiarmente. Así es. Lo marcó. ¿Qué recibió? Nada. Jorge Blanco murió pobre. Y sin embargo, fíjate, oye, esa es la realidad, Danilo. Eso se dice. Sí, murió pobre. Y sin embargo, y él personalmente no fue a buscar nada al gobierno. Muchísimos se hicieron en el gobierno de él. Pero él personalmente. Lo mismo que don Antonio Guzmán. Sí. Hubo mucha gente que le fue bien. Claro. Y don Antonio acabó suicidándose. Claro. Y don Antonio, un empresario próspero, llevó el prestigio al gobierno. Y entonces, pero el desprestigio en algunos aspectos le salió desde áreas del gobierno para enturbiar y un hombre serio, de mucho valor, por tener el valor, recordó Tomás Castro en unas declaraciones que dio recientemente, que el único presidente que ha habido que ha tenido talante ha sido don Antonio, que era, porque realmente Claro. Y justamente por ser un hombre de valor se mató. Así es. Porque por vergüenza. De valor y vergüenza. Y vergüenza. No tuvo el valor de decir a los generales, no, pero ven acá. Famosa aquella historia cuando los generales lo llamaron de que a leerle la cartilla allá al Ministerio de Fuerzas Armadas, allá en la prolongación de la 27 con Luperón. Presidente, cuando salen los periodistas le preguntan, presidente, ¿qué le dijeron los guardias? Oh, no, que ellos son respetuosos del poder civil, que no hay ningún problema, ofrecieron toda la colaboración. Ellos, ¿qué? Mentira, no fue eso. No había pero sido. Después, pero él todavía no era presidente. Pero sí, él se sentó, tomó nota. Ajá. Y ubicó a la gente. Y, claro. Y después de allá para acá, cuando le echó mano al asunto, comenzó a entregar bandejas de reconocimiento. Y estaban los ramos rodando. Y los ramos rodando. Y había un general en Mao, por allá. No, él es presidente allá, pues de aquí para allá mando yo. Lo trajeron amarrado en un andullo, como amarrado con un andullo. Otro allá en Constanza, no, que yo aquí soy los cazadores, Constanza, yo soy el jefe aquí, que yo amarrado también. Y nada. Y se acabó. Y se acabó eso. Y después los guardias lloraron a don Antonio. Sí, así es. Porque él se dio a querer y a respetar. Primero a respetar. Se respetó, dio a respetar y lo respetaron y lo terminaron llorándolo. Así terminó. Esa es la realidad, ¿eh? Así es. Qué bonita es la historia, la parte buena de la historia. Cuando uno la ve y hace esas reflexiones. Vámonos a la pausa, director. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar.
Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez, siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Finalmente los senadores aprobaron, bueno, algunos pensaban que no se esperaba que ocurriera así, pero así fue. Aprobaron 29 senadores presentes, los 29 votaron, como es natural, ya esto venía pulido, para decirlo de alguna forma, de la Cámara de Diputados, le quitaron 30 y pico de modificaciones, o le hicieron unas 30 y tantas modificaciones que eran necesarios hacer, era necesario hacer eso, si no, esto iba a caer en una chapucería, o iba a resultar un adefesio, y finalmente o iba a caer en un zafacón o iba a terminar en el Tribunal Constitucional para devolverlo de allá y finalmente caer en un zafacón como quiera. Entonces lo mejor que pudieron hacer, primero el trabajo de los legisladores de la Cámara de Diputados, que yo no sé por qué se precipitaron los senadores en aprobar en primera y segunda lectura una pieza que era inaplicable y que por demás era violatoria de una serie de normas de derechos fundamentales. Sí, chocaba con elementos constitucionales. Con la Constitución misma. En varios de sus aspectos. En varios de sus aspectos. Pero Luis, a esto hay que reconocerle una capacidad de construir consenso y de arreglar la cosa a Alfredo Pacheco. Claro. Porque cuando la ley llegó al Congreso, a la Cámara de Diputados, había varios diputados del gobierno que había que aprobarla como estaba. No, de cómo estaba. Y otros que estaban negados a rajatabla a aprobar eso. Y con calma. Entre ellos, la oposición mayoritaria, el PLD por un lado y la Fuerza del Pueblo. Sí, así es. Y sin embargo se logró que todo el mundo votara por eso. Y se fajó a trabajar concienzudamente la modificación de ese instrumento, que al ser devuelto ahora al Senado, yo no hubo supongo problemas que cuando eso llegó antes de que llegara al Senado, se supone que recibirían alguna orientación superior para que no dejaran o hicieran quedar mal al presidente, que ya tenía un compromiso con la sociedad y con algunas agencias internacionales o países que querían que esto se aprobara, y así se hizo. Porque de lo contrario, tú sabes que aquí vi en El Espía un término que los especialistas en derecho manejaban, pero uno no conocía o no manejaba necesariamente: legiferar. Entonces dice que aquí dice: el espía oyó a un prestigioso abogado incluir en su conversación el verbo legiferar. El espía buscó en el diccionario, dice la Real Academia de la Lengua, que legiferar es dictar normas legales de forma precipitada y con poco fundamento. Eso es legiferar. Caramba, una palabra nueva que aprendemos y la aprendemos todos los que no somos juristas también, pero entonces dice más adelante que ayer se vivió un momento legiferante, utilizando el mismo término, legiferante en el Senado. Los mismos senadores que
tacharon de cavernícolas algunas opiniones sobre la ley de extinción de dominio, aceptaron todos los cambios que mandaron los diputados. Total, se oyó decir también que de eso se encargue el Constitucional. Nosotros ya cumplimos. Tú recuerdas que a eso era lo que se estaba apostando inicialmente. Tú lo dijiste más de una Lo vez. dijimos aquí de manera irresponsable, que de manera irresponsable ya algunos legisladores estaban diciendo, bueno, nosotros vamos a aprobar eso. Incluso hubo un presidente de comisión que dijo que sea inconstitucional o como sea, que se lo arregle eso el Tribunal Constitucional, que caiga eso allá. Sí. Pero ustedes no tienen que aprobar cosas por aprobarlas. No. Ustedes tienen que hacer las mejores leyes y que sean, Porque tú vas por lo menos las leyes posibles. Tú vas a ser una criatura deformada que tú sabes que está deformada y que no va a ser viable. Para Eso no nada tiene que va a servir, sentido. entonces no tiene sentido. Eso es una Es solemne irresponsabilidad. Así es. Entonces, yo lo que dije fue, seguro que ellos están jugando a aprobarla para que después el tribunal las tumbe y entonces después decir, bueno, pero nosotros cumplimos. No, usted no cumplió. Sí. Usted cumplió cuando usted transitó todo el proceso, agotó todo el proceso y convirtió esta iniciativa que tenía 12 años dando vuelta por ahí y por el asunto de intereses justamente y de irresponsabilidades o de complicidades no se había aprobado. Entonces, ahora se sacó a flote y había distintos compromisos con esa iniciativa, con ese proyecto, comenzando por el presidente, que le dijo, eso se va a aprobar. El mismo presidente del Senado dijo, va a haber, y varios representantes de los partidos políticos dijeron, va a haber ley de extinción de dominio. Pero vinieron las dificultades, algunos querían hacer un traje a la medida, Así es. y algunos tenían unos miedos grandísimos, no se sabe por qué. La embajada norteamericana Fijó felicitó. Primero tenía su interés sobre esta materia, y recordemos que cuando en la fecha del aniversario, ¿cómo es que se llama? De la fiesta de independencia de norteamericana, de el Estados 4 de Unidos, julio. el 4 de julio hicieron, como es, le hicieron creo que un par de días antes. Sí, pero bueno. Celebraron el día primero. No recuerdo por qué, pero a propósito de. Sí, se adelantaron. Hicieron la celebración, hicieron las invitaciones del lugar, allí estuvo el presidente y allí hablaron sobre ese tema. Y el presidente se comprometió a empujar con su peso político, empujar esta iniciativa. Bueno, pues ahora la Embajada de Estados Unidos, a través de un Twitter, la misión felicitó a la República Dominicana por convertir esto en ley y dice que a través de Twitter dice que la delegación de Estados Unidos expresó que el pueblo dominicano siempre ha exigido el fin del crimen organizado y de la corrupción, por lo que dijo que el Congreso Nacional dio un paso de avance en esta dirección. Los Estados Unidos siempre apoyará a quienes luchen por la justicia y la transparencia. Yo no sé por qué Estados Unidos siempre está tan pendiente de esas cosas, lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer, pero bueno, eso era necesario. Así es. Eso era necesario. Yo creo que esos capitales mal habidos hay que buscar la forma de arrancárselo a los que lo tienen en manos. Sí, bueno, y cuando se va un narco, que el juzgado ya no venga a requerir que le entreguen bienes, que ya podrían... Entréguenme lo que yo dejé, que ya a mí me liberaron de aquel lado. Sí. Entonces, que eso esa no política de la justicia norteamericana que aquí se ha adoptado tiene sentido. Por un lado, la parte buena que tiene es que algunos compromisarios con determinados casos, que son los que conocen el tema, cantan claro, dicen hasta lo que no es. Hay veces que algunos habría que mandarlos a callar. No, pero espérate, ya está bueno, ya con lo que dijiste ya es suficiente para descubrir nuevos casos y cosas y seguirle el hilo. Pero entonces la parte mala que todavía tiene es que hay gente que va, por ejemplo, a Estados Unidos
canta claro, envuelve unas cuantas gente allí, descubren algunas pasan casas. unos cuantos años. Pasan unos añiñitos por allí, después vienen y son unos patriotas que cuando viene a ver hasta presidente los convierten. Que ojalá no sea, ¿verdad? Ojalá no ocurra. Así es. Director, vamos a la última pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Los dominicanos debemos unirnos con sentido patriótico, más allá de los partidos, porque solo el pueblo, con la gracia de Dios, salvará la patria. Marcha Patriótica, sábado 6 de agosto, 10 de la mañana, Parque Colón, Zona Colonial. Mira, Danilo, en Valle Nuevo, como tú sabrás, se ha repartido una millonada. Sí. Una millonada se ha repartido y no se han resuelto los problemas. Hoy veo en el periódico que dice que no cuadran las cifras en Valle Nuevo. El pasado 15 de julio el gobierno entregó 124 millones de pesos a 127 productores agrícolas como parte del plan de rescate de Valle Nuevo, pero la lista de beneficiarios no concuerda con el censo que fue hecho en el 2016, el cual dio pie a la indemnización. El anuncio fue encabezado por el presidente Abinader y el ministro de Medio Ambiente, el actual ministro Miguel Seara Hatton, para cumplir con la resolución 0016 del 2021. Entonces, esto tiene muchas aristas. Este es un tema, porque allí, recordemos, entre otras cosas que yo encontré por ahí, en que habían designado, bueno, déjame primero leer esto, de la Fundación Moscoso Puello. El problema de compensaciones es que se retribuye a personas que ilegalmente ocuparon tierras privadas de un parque nacional. Pero o sea, ¿qué eso quiere parece ser que casi es la historia de nunca acabar. Es la historia de nunca acabar, porque entonces Sí. están compensando a gente. Ya habían compensado a gente. Bueno, hubo algunos, los primeros que compensaron se volvieron a meter. Exacto. Entonces después estaban exigiendo que volvieran a compensarlo, pero ya estaban metidos allí, ya le habían pagado. Así es. Entonces después, pero también parte de los que están reclamando compensación fueron gente que se metieron irregularmente allí, porque aquello es un parque nacional, aquello no era suyo, Así estaba es. prohibido. Entonces, vinieron parte de todos esos arreglos, que aquí todo se arregle, se le busca un bajadero. Inclusive ahí se menciona que había un asesor
no sé si de medio ambiente, pero no sé si es del... Eso es lo que no se puede permitir en esa zona. Eso que está ahí, eso no puede ser. Esa siembra de vegetales, esa siembra de aguacate, esas maticas verdes chiquitas, eso es aguacate. Eso no puede ser. Esas siembras en el corazón del valle de Valle Nuevo. Eso no puede ser. Porque en todas esas zonas, todas esas estribaciones y todo eso, forma parte, Danilo, del nacimiento de la mayoría de los ríos y arroyos de este país. Que debemos cuidar y que debemos cuidar, porque eso está enclavado en un punto donde el agua coge para el norte, para el sur, para la capital, para toda parte. Yo creo que solo no para Cibao, pero después, y parte hasta Villa Altagracia, todas esas cosas, porque hay muchísimos sitios donde el agua se deriva de esas fuentes. Bueno, dice la madre de las aguas. Así es. Eso es lo que se llama toda esa zona. Entonces, eso no puede ser, esa siembra de vegetales y siembra de otras cosas. Sencillamente no comulga una cosa con la otra. No. Eso no puede ser. Para nada. Y esos campesinos y esos productores, los que correspondan, hay que buscarle la solución socioeconómica del lugar. Pero allí hay gente que son ocupantes ilegales y que además gente que no necesita eso. Gente potentados que se enclavaron allí, que corresponden a apellidos sonoros, cuyos cabezas ya no están por aquí, por estos mundos, y que entonces han estado usufructuando aquello, algunos irregular o ilegalmente, pero otros de manera alegre, pero unos y otros no deben salir de allí de una forma u otra. Al que haya que compensar, que se le compense, pero al que haya que sacar puro y simple. Sí. Pero esos programas... Y el que ya recibió compensación debe ser sacado. Pero claro, pero realmente ese es un tema que debió resolverse hace años y no seguir todavía dando vueltas. No. Y todavía estamos en eso, todavía estamos en Valle Nuevo. Hay que ponerle fin a esa historia. Murió Orlando Jorge Mera y todavía seguimos en esto. Se habla de preservar el medio ambiente y todavía seguimos hablando de eso. Se habla de compensación y seguimos hablando. Pero ¿hasta cuándo y dónde vamos a llegar con este tema, por Dios? Bueno, director, nos vamos.